Bienvenidos a la clase número 3 de la materia Análisis de Circuitos Electrónicos de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Simón Bolívar. En la clase pasada estuvimos hablando sobre configuraciones especiales de amplificadores multietapa. Allí vimos la configuración Cascode, la configuración Darlington y la configuración Darlington complementaria. En la clase de hoy veremos una nueva configuración de amplificación multietapa denominada el amplificador diferencial. Este circuito es muy particular porque tiene dos modos de operación, el modo diferencial y el modo común. Entonces estudiaremos cómo se comporta el modo diferencial y cómo se comporta el modo común. Luego procederemos a estudiar la figura de la relación de rechazo al modo común, denominada CMRR por sus siglas, la cual es muy importante en el estudio de los circuitos y que da ventaja a usar esta configuración de amplificación diferencial. Veremos la resistencia de entrada de ese amplificador, la resistencia de salida, sus redes de polarización y veremos algunos ejemplos sobre los mismos. Y al final, pues le daré referencia a la bibliografía asociada a este tema. La topología del amplificador diferencial es como se muestra. Está formada por dos transistores en la figura denominados dispositivo 1 y dispositivo 2, ya que pueden ser OBJT o tipo FET. Tenemos dos entradas independientes, B1 y B2. Cada uno de los dispositivos tiene una resistencia de carga en la parte superior, ya sea el colector o ya sea el drenador, si es un transistor FET. En la parte inferior, ambos terminales que están en la parte inferior, ya sea el emisor o ya sea el surtidor, están conectados en común, formando una especie de nodo. Luego viene una fuente de corriente donde podemos observar dos componentes. El dibujo de la fuente de corriente significa el valor de la corriente en DC que produce esa fuente de corriente. Y la resistencia es la resistencia que ofrece la fuente de corriente al circuito cuando se hace el análisis AC. Arriba vamos a tener una polarización positiva y abajo tenemos una polarización negativa. Y observamos que hay dos salidas posibles, ¿no? Si entramos por el dispositivo 1 con B1, vamos a producir una salida B01, y si entramos por el dispositivo 2 con la señal B2, entonces vamos a producir una salida B02. Como verán, tiene dos salidas y dos entradas. El propósito principal del amplificador diferencial es amplificar la diferencia que hay entre las dos señales de entrada, B1 y B2, y minimizar lo que es lo común a ambas señales de entrada B1 y B2. Por eso es que hay que definir dos modos. Él puede operar en modo diferencial, tomando en cuenta la diferencia entre ambas señales de entrada, y puede, en teoría, amplificar también en modo común, aprovechando lo que es común a ambas señales de entrada. ¿Cuál es la idea fundamental del amplificador diferencial? Bueno, tenemos dos entradas independientes y además lo que se persigue con los modos de operación es que si hay una interferencia por ruido que se presenta de forma igual en las dos señales de entrada, entonces minimizar el efecto del ruido sobre el comportamiento del amplificador y amplificar lo que es importante, que es la señal en sí misma. Matemáticamente hablando, definimos una señal de entrada en modo diferencial como la diferencia entre la señal B1 y la señal B2. BI/M, señal de entrada en modo diferencial, es B1 menos B2. Definimos una señal común, B2 y CM, como el promedio
de ambas señales de entrada, B1 más B2 entre 2. Si despejamos de estas dos ecuaciones, ¿cuál sería el equivalente de B1 y cuál sería el equivalente de B2? Vemos que B1 es igual a la señal en modo común más la mitad de la señal de entrada en modo diferencial. Y B2 se define como la señal en modo común menos la mitad de la señal de entrada en modo diferencial. Entonces, eso es la primera definición vista desde la entrada. Modo diferencial, la diferencia entre las señales de entrada. Modo común, el promedio de las dos señales de entrada. Hacia la salida, porque tenemos dos salidas, pues hacemos lo propio. Definimos el voltaje de salida en modo diferencial como la diferencia entre la señal de entrada, la señal de salida 1 menos la señal de salida 2. Y la voltaje de salida en modo común se define como el voltaje de salida 1 menos el voltaje, más el voltaje de salida 2 entre 2, es decir, el promedio de ambas señales de salida. Si aplicamos esta ecuación y despejamos el equivalente del voltaje de salida 1 y el voltaje de salida 2, observamos que el voltaje de salida 1 es igual al voltaje de salida en modo común más la mitad de la voltaje de salida en modo diferencial. El voltaje de salida 2 es igual al voltaje de salida en modo común menos la mitad del voltaje de salida en modo diferencial. Estas son las ecuaciones básicas para estudiar el amplificador diferencial. A partir de allí, pues uno puede hacer todos los cálculos correspondientes a ese amplificador. En la figura vemos un amplificador diferencial con una sola entrada, B1. La entrada B2 vale 0. Eso implica que el voltaje de entrada en modo diferencial es igual a B1, que en este caso se define como B1, y el voltaje en modo común respecto a sus entradas independientes va a ser B medios, ¿no? Entonces, usualmente cuando solamente hay una señal de entrada, pues solamente se toma una señal de salida. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, supuestamente vamos a conectar este par diferencial con otros circuitos. Entonces la entrada es en modo diferencial o la entrada es en modo común, dependiendo de lo que uno desea hacer, ¿no? En la pantalla van a ver ahora un amplificador diferencial con las dos señales de entrada. Si yo quiero tener un modo diferencial puro, es decir, vamos a suponer que vamos a hacer el análisis del solamente el puro a modo diferencial. Quiere decir que tenemos que descartar el modo común. Entonces, en este caso, se hace que la señal de entrada por el transistor Q1 sea totalmente opuesta, misma magnitud, pero opuesta a las que están en la entrada de la base del transistor número 2. De tal manera que tenemos allí a B1, que es B A de T, y B2, que es menos B A de T, su opuesto. De tal manera que si restamos estas dos señales, B A menos B A me va a dar dos veces B A. Pero en el modo común, B A menos B A entre 2 da 0. Entonces no hay modo común, solamente hay puro modo diferencial. Y entonces uno puede ver cuáles son las ventajas y desventajas y cómo funciona cada uno en cada caso. Vamos a estudiar entonces cuál es el circuito equivalente en modo diferencial. Tenemos entonces dos señales de entrada iguales en magnitud pero opuestas en signo. Eso es una condición importante para hacer que sea el modo diferencial puro.
sin componentes comunes. Entonces analicemos, tratemos de imaginar qué pasa en el dominio del tiempo con las señales. En el primer semiciclo, la señal entre la base del transistor Q1 está en el semiciclo positivo. Por lo tanto, la corriente que produce esa señal fluye hacia el nodo del emisor, entra por la base y fluye hacia el nodo del emisor, con la magnitud que le corresponda. Al mismo tiempo, en la base del transistor Q2, la señal, como es el opuesto de la que está en el transistor 1, el opuesto es que está en el semiciclo negativo, con la misma magnitud, pero con signo menos que la que está en la base del transistor Q1. Por lo tanto, en ese semiciclo, mientras la señal de entrada empuja la corriente de emisor hacia el emisor, en el otro, debido a su signo negativo, jala la corriente del emisor hacia la base. O sea, en el transistor 1 se empuja la corriente de la base hacia el emisor y en el transistor 2 se jala la corriente del emisor hacia la base. Y en el segundo semiciclo ocurre exactamente todo lo contrario, en el semiciclo negativo. En la entrada 1 tenemos el semiciclo negativo que va a jalar la corriente desde el emisor hacia la base y en el transistor número 2, como está en un semiciclo positivo, siendo lo opuesto del anterior, entonces empuja la corriente de base hacia el emisor en la misma cantidad. Es decir, que cuando están en un sentido y otro, la cantidad que se empuja del emisor de la base hacia el emisor es la misma corriente que saco del emisor hacia la base y luego cambia de sentido. Eso trae como consecuencia que si toda la corriente que entra por la base de un transistor se va hacia el emisor del otro, por la resistencia Rn no pasa ningún tipo de corriente, por lo tanto no hay caída de tensión, lo cual lleva a concluir que ese es no viendo caída de tensión y siendo, como es un análisis AC, que la fuente independiente menos V, en este caso, la fuente negativa, está apagada y no hay caída de tensión en Rn, por lo tanto, esos 0 voltios que aparecen ahí se trasladan hacia el emisor, debido a que no hay caída de tensión en la resistencia Rn. Por lo tanto, ese punto que está ahí en el emisor, debido al modo diferencial puro, se pone como referencia de tierra. Es lo que se conoce en electrónica como la referencia de tierra virtual. ¿Por qué? Porque no es un nodo conectado realmente a tierra, pero actúa como tal porque en Rn no hay caída de tensión. En la imagen que se ve en pantalla vemos el amplificador diferencial en modo diferencial. El emisor que une donde están unidos los dos transistores Q1 y Q2 es tierra virtual, por lo tanto se asume como que está conectado a tierra. Por un lado tenemos la entrada por el transistor 1, que equivale a la mitad del voltaje diferencial según las ecuaciones vistas. Y por el lado del transistor 2, pues tenemos la otra mitad de B diferencial, pero con sentido negativo, de tal manera de que ambas entradas se complementan formando el voltaje diferencial total. ¿Okay? Entonces recuerden que durante un semiciclo de señal, el semiciclo positivo, la corriente entra por el transistor Q1 y va hacia el emisor, luego va hacia Q2 y llega hasta tierra del transistor. Luego en sentido contrario, la fuente de menos B de medio se empuja la corriente en sentido contrario a través de la base del transistor 2, pasa por el emisor y luego va hacia el transistor 1. De tal manera que nunca va a haber circulación de corriente, en teoría, a través del nodo emisor hacia donde estaba la fuente de corriente. Basados en este modo de operación del circuito, dado que no circula corriente por la
resistencia Rn, se produce el efecto de tierra virtual y siendo los dos transistores exactamente iguales uno y el otro, con las mismas características de beta, todo igualito, siendo los mismos valores de RC y teniendo los dos puntos de tierra, uno en la parte superior y uno en la parte inferior, se puede dividir el circuito en dos partes iguales, como si fuesen gemelos, ¿no? Entonces yo puedo separar el circuito en dos mitades. De un lado tengo el modo diferencial medio con fase positiva porque es positivo, y del otro lado, en el transistor Q2, tengo el modo diferencial medio, pero como ven con fase negativa porque es el negado del anterior, para que se pueda producir el efecto de modo diferencial puro y no se mezclen los dos modos en el análisis. Entonces quiere decir que yo puedo analizar cada uno de esos circuitos por separado y obviamente si el comportamiento de uno va a ser el mismo comportamiento del otro. Y eso simplifica el análisis. Este sería el circuito equivalente C para el modo diferencial. Tenemos una señal de entrada P sub A positiva para efectos del caso en este momento y en el lado 2 tenemos una señal de entrada B sub A negativa. Como ven, la polarización es opuesta a la de el lado 1. Efectivamente, cuando recorremos la malla, como ya comentamos, cuando la señal B sub A empuja la corriente hacia el nodo emisor, del otro lado la estamos extrayendo en la misma magnitud y viceversa. Cuando B sub A del lado 2 es positiva, empuja la corriente hacia el emisor y del lado de Q1 está la ala del emisor hacia la base. De tal manera que ese pivote de corriente no permite fluir corriente por Rn. Recuerden, en el análisis AC, el valor de la fuente de corriente en DC desaparece porque vale 0 para ese análisis y por lo tanto se abre la fuente. Lo único que queda en referencia a la fuente de corriente es su resistencia que es la resistencia que él ofrece al circuito. Aplicando el mismo razonamiento que hicimos en las dos clases previas, definimos B sub 0, 1 como lo que produce la caída de tensión que produce la fuente de corriente del transistor Q1, que es beta 1 por I sub B1 multiplicado por RC. ¿Ok? Debido a la manera como fluye la corriente a través de la resistencia RC, ese voltaje es negativo, eso ya lo sabemos. Definimos I sub B1 como B sub pi1 entre R pi1. Desde el punto de vista del circuito, recuerden que el emisor está a tierra. Tengan eso siempre en mente. El emisor está a tierra. Por lo tanto, B sub pi1 es igual a B sub A. Y B sub A, por supuesto, como estamos en modo diferencial puro, va a ser igual a la mitad de BI de modo diferencial medio. Haciendo este cambio, colocamos que B sub 0,1 es menos beta 1 por la corriente de base, que en este caso es B pi1 entre R pi1 multiplicado por RC. Y sustituyendo B sub pi por el valor de valor de la entrada en modo diferencial medio, nos queda entonces que B sub 0,1 respecto a la entrada en modo diferencial es menos un medio de Gm1 por RC. No son, como verán, no son cálculos pues complicados. Haciendo lo propio del lado del transistor 2, pues definimos el voltaje de salida 2 como menos beta 2 por IB2 por RC, igual IB2 es igual a BP2 entre RP2 porque sabemos que el nodo emisor está a tierra. Definimos B sub pi2 como el voltaje B sub A, el cual a su vez es un medio, menos un medio del voltaje de entrada en modo diferencial. Recuerda que siempre es opuesto el uno del otro respecto al transistor 1. Por lo tanto, B sub 0,2 es menos Bpi menos B2 menos beta 2 por Bpi2 entre Rpi2 por RC. Sustituimos B sub pi2 por su equivalente y nos queda que como los dos signos menos se anulan, B sub 0,2 entre Bi
en modo diferencial es GM2 por RC entre 2. Similares ecuaciones, pero con signos diferentes. Luego, si queremos ver la ganancia de voltaje en modo diferencial total, la definimos como el voltaje de salida entre el voltaje de entrada en modo diferencial. El voltaje de salida lo tomamos diferencial también en este caso. Sería el voltaje de salida 1 menos el voltaje de salida 2 respecto al voltaje de entrada en modo diferencial. Dividimos eso en los dos términos que llamamos voltaje de salida 1 entre voltaje de entrada en modo diferencial menos voltaje de salida 2 entre voltaje de entrada en modo diferencial. Sustituimos ambos términos y me queda que la ganancia de voltaje en modo diferencial total es menos Gm por Rc. Gm tiene el mismo valor para ambos transistores porque tienen la misma corriente, porque son exactamente iguales los transistores y sus resistencias de polarización. Por lo tanto, no se discrimina el GM1 y el GM2 para nada, ni el RC. No existe tal como un RC1 y RC2, porque si no, el amplificador diferencial se desbalancea y entonces ya no hay modo diferencial puro. Y entonces todo lo que estamos haciendo no sirve de nada. La gracia es que sea exactamente la misma, todo igual, la misma resistencia, los mismos transistores, todo igual. En el caso del circuito que tiene que ver con el modo común puro, sin modo diferencial, observamos que las dos señales en las bases de los transistores son exactamente iguales en magnitud y en signo. Quiere decir que cuando cada una de ellas está en su semiciclo positivo, empujan las corrientes hacia las bases. Y cuando están en el semiciclo negativo, ambas extraen corrientes al mismo tiempo hacia las bases. De tal manera que la corriente cambia de sentido cuando está el semiciclo positivo y cuando está el semiciclo negativo. Pero ambas fluyen hacia el emisor. Por lo tanto, el emisor es un nodo suma de corrientes. Ya sea que la corriente baje hacia el potencial de tierra que está ahí, o ya que sea que suba hacia los transistores, pero siempre se suman. Por lo tanto, si hay corriente a través de la resistencia Rn, que aquí se identifica con el valor R0, solamente para propósitos de el esquemático que aparece en pantalla. Entonces, así estamos en modo común. Comparten al mismo tiempo las señales de entrada y por lo tanto se suma la señal de el valor de la corriente en los respectivos emisores. Ok, entonces, en resumen, en modo común las señales de entrada son iguales en magnitud y en signo. Eso es importante para tener el modo común puro y eliminar el modo diferencial por un momento. Durante el primer semiciclo, ambas corrientes fluyen hacia el nodo del emisor y se suman, bajando por la resistencia Rn de la fuente de corriente. En el semiciclo positivo, pues ambas corrientes fluyen desde el emisor, pero en sentido opuesto a través de la resistencia Rn. Es decir, la corriente, por decirlo de una manera, sube. En el primer caso, en el primer semiciclo baja, pero en el segundo semiciclo sube. Entonces, vamos a hacer el mismo análisis que en el modo diferencial haciendo un truco. Si yo agarro y sustituyo Rn por una resistencia, por dos resistencias de valor 2Rn conectadas en paralelo, logro el mismo efecto, porque 2Rn en paralelo me va a producir una Rn, ¿no? Con ese truco de separar en dos el valor de Rn, yo tengo entonces la posibilidad de volver a cortar el circuito por la mitad, porque tendríamos RC arriba, el transistor y un 2Rn del lado izquierdo. Y del lado del transistor 2 tendríamos RC, el transistor 2 y otros 2Rn del lado derecho. Aplicando el teorema de bisección, yo puedo picar justo por la mitad y ese cable que une a las dos resistencias
en paralelo de valor 2Rn se puede cortar, como si fuese quitar el cordón umbilical entre ambas. Entonces se puede cortar justo el circuito por la mitad. Aquí observamos el circuito equivalente del que hemos estado hablando, ya habiendo sustituido los modelos de los transistores, donde se ilustra de lo que hemos venido hablando, de las que las corrientes en el emisor se suman y bajan a través de ella para producir una suma de corrientes en ese nodo. Igual reemplazan el modelo equivalente de cada uno de los transistores con su misma RC en los colectores y todo igual, con las mismas señales de entrada en semiciclos positivos y negativos. Ok, haciendo el mismo análisis que hicimos para el modo diferencial, lo aplicamos al modo común. Definimos B sub 0,1 como menos beta 1 y B1 por RC. Definimos IB1 como Bpi1 entre Rpi1. Y luego vemos cuál es el valor del voltaje B sub pi respecto al valor B sub A. Recuerden que se puede reflejar la resistencia que está en el emisor hacia la base al multiplicarla por beta más 1, ¿no? Eso es una forma sencilla de simplificar el circuito. Entonces B sub pi 1 es igual a Rpi 1 multiplicado por B sub A entre Rpi 1 más beta 1 más 1 por 2Rn. Se hace aquí la diferencia entre los subíndices de beta 1 y Rpi 1, a pesar de que los transistores son exactamente iguales. Solamente con el propósito de identificar de qué lado estamos hablando, de qué transistor se está hablando en un momento dado. Pero sabemos que son iguales, ¿no? B sub A pues es igual al voltaje de entrada en modo común porque es el mismo para ambas. Lo sustituimos en la ecuación y nos queda que B sub 0,1 es igual a menos beta 1 RC entre Rpi 1 más beta 1 más 1 2Rn multiplicado por B sub I en modo común. Y despejamos el voltaje de salida 1 en función del voltaje de entrada en modo común. Haciendo lo propio con el voltaje de salida 2, hacemos las mismas definiciones, menos beta 2 por IB2 por RC, la misma definición para IB2, B sub pi2 entre Rpi2, el mismo voltaje Bpi2, perdón, es igual a Rpi2 entre Rpi2 más la resistencia 2Rn reflejada del emisor hacia la base, que es más beta 2 más 1 multiplicado por 2Rn. Todo eso multiplicado por B sub A. Y bueno, B sub A queda igual al voltaje de entrada en modo común. Reemplazamos los términos correspondientes en la expresión de Bpi2, despejamos B sub 0,2. Nos queda entonces que B sub 0,2 es menos beta veces RC entre Rpi2 más beta veces más 1, 2Rn. Y despejamos la expresión del voltaje de salida 2 en función del voltaje de entrada en modo común. Por último, definimos entonces la ganancia de voltaje en modo común como el voltaje de salida diferencial dividido entre el voltaje de entrada en modo común. Aplicando lo que vimos, la definición que vimos anteriormente, en la primera parte de la clase, tenemos que B sub 0,1 menos B sub 0,2 entre B sub I en modo común es la ganancia en modo común total. ¿Okay? Dividimos eso en dos términos para poder sustituir los cálculos previos. Y resulta que debido a los signos y a la resta, nos queda que el voltaje de ganancia de voltaje en modo común es igual a 0. Es decir, el amplificador, el circuito no amplifica las señales en modo común. ¿Ok? Por lo tanto, lo que sea común a las entradas va a ser 0 a la salida. ¿Ok? Bien, entonces aparece ahora la definición de la relación de rechazo al modo común. O sea, la manera de cuantificar
en qué magnitud el amplificador diferencial minimiza la ganancia de voltaje en modo común y maximiza la ganancia de voltaje en modo diferencial. De acuerdo a la situación, digamos, ideal que hemos tenido hasta ahora, tenemos que el factor de rechazo al modo común, CMRR, se define como el módulo de la ganancia en modo diferencial respecto a la ganancia en modo común. Se toma el módulo porque la figura tiene que ser estrictamente positiva. Y como las ganancias de voltaje pueden ser positivas o negativas, para unificar se puso módulo. Por lo tanto, el CMR en este caso da infinito. Entonces, desde el punto de vista conceptual, todo es ganancia en modo diferencial y nada es ganancia en modo común. O sea, no pasa nada que sea en modo común. Lo cual es un resultado excelente porque, por ejemplo, en el caso de que la señal estuviese en ruido, como el ruido se va a manifestar por igual en ambas entradas, pues como eso es una señal, sería una señal común, sería anulada. Y eso es un aspecto importante de los amplificadores, porque un amplificador con una sola entrada, si tiene ruido en esa entrada, él va a amplificar lo que es la señal de entrada, pero también va a amplificar lo que es el ruido. Y eso se va a manifestar a la salida del amplificador. O sea, si hay ruido por alguna razón en ese canal de entrada, pues entonces también va a verlo a la salida en la misma magnitud. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene esta configuración de amplificador diferencial. Me permite amplificar lo que es diferente, lo que es la diferencia entre ambas señales de entrada, y minimizar lo que es el efecto común, que es lo que me perjudica a la hora de un proceso de amplificación. Es muy frecuente en, en los circuitos electrónicos que se diseñan que no necesariamente se usen las dos entradas. Generalmente el amplificador diferencial tiene una, una señal de entrada, la otra está apagada. Y también es común que se tome solamente una de las salidas, porque no se necesitan las dos. O sea, tener salidas diferenciales implica tener dos circuitos colocados en cada una de las salidas. Y eso no es una cosa que sea típica, más que se quieran tener dos amplificadores diferenciales conectados en cascada, donde la salida de uno va a la entrada del otro y la salida de uno va a la entrada del otro. Entonces tendríamos que utilizar las dos salidas, pero porque estratégicamente es importante tener esa configuración. Pero el resto podemos tener salidas simples. Ok, entonces tendríamos que el factor de rechazo al modo común va a depender de la ganancia de voltaje en modo diferencial de la salida 1 respecto a la ganancia en modo común de la salida 1. Reemplazando los términos que obtuvimos previamente, obtenemos que el CMRR es igual a 1 sobre 2 RP1 multiplicado por RP1 más 2RN multiplicado por beta más 1. El CMRR, por ciertas razones, se suele expresar en decibeles, porque está asociado generalmente a niveles de audio, porque mucho de las aplicaciones de amplificadores para eso, para audio. Por lo tanto, si lo expresamos en términos logarítmicos, serían 20 logaritmos de la expresión anterior. Ya ven por qué se define como módulo de esa cantidad. Ahora bien, siguiendo con la misma estrategia que hicimos en las dos clases previas, pues una vez que dominamos el tema de la ganancia, pasamos a calcular las resistencias de entrada y de salida del amplificador. En este caso, como tenemos un modo diferencial, ¿verdad? La resistencia de entrada del amplificador diferencial en modo diferencial puro sería la resistencia que se ve desde las dos bases, que se ve desde la entrada de las dos bases de los transistores al mismo tiempo, como se ve en la imagen, ¿no? O sea que tendría que aplicar un B de prueba y de prueba
pasándolo por las dos señales de entrada, donde B sub D sería el voltaje de prueba. Entonces, por cada lado, si ustedes observan el circuito que analizamos antes, y asumiendo que, recuerden, el emisor está a tierra, por el lado de Q1 se ve RP1 a tierra. Y por el lado de Q2 se ve RP2 a tierra. Como ambas resistencias son iguales a RP, entonces daría RP por un lado y RP por el otro. Y si sacan en modo diferencial cuál sería la resistencia de entrada entre, tomando las dos entradas de forma diferencial, si recorren esa malla les quedaría que sería, ambas resistencias estarían en serie, por lo tanto daría dos veces RP. Entonces, por cada una sola de las entradas, RP. Y la resistencia de entrada en modo diferencial, tomando entre las dos señales de entrada, es 2RP. Bueno, del mismo modo que hicimos con el modo diferencial, hacemos lo mismo con el modo común, recordando que en el modo común el emisor no está a tierra, ahí va a estar la resistencia de RN, que por conveniencia la sustituimos por dos resistencias de valor 2Rn en paralelo para poder aplicar el circuito en dos partes. Entonces, si hacemos eso y reflejamos la resistencia 2Rn del emisor hacia la base, nos queda que lo que se ve por cada una de las entradas es equivalente a Rp más 2Rn multiplicado por beta más 1, tomando cada entrada por separado. Pero si tomamos la señal de entrada con ambas conectadas al mismo punto, pues quedarían en paralelo y por lo tanto el valor de la resistencia en modo común, ¿verdad? Sería el mismo por ambos lados, pero si las conectamos de esta forma, sería la mitad del valor que tendríamos, ¿no? Originalmente. En el caso de la resistencia de salida, pues aplicamos un B de prueba y un I de prueba a la salida del circuito. En este caso, si queremos ver la resistencia de salida entre las dos salidas, conectamos un B de test conectado entre el sub 01 y un B sub 02, un B de prueba y una corriente de prueba. Y analizamos el circuito. Apagamos las fuentes independientes. Como las fuentes están apagadas, básicamente lo que tenemos que nos quedaría un circuito donde la corriente de base son cero. Por lo tanto, si las corrientes de base son cero, la fuente dependiente beta veces I de base va a ser cero, es decir, eso se va a abrir. Y lo que nos queda entonces es dos resistencias RC que están en serie. Por lo tanto, la resistencia de salida diferencial en este caso sería 2RC porque es la diferencia entre las dos salidas, ¿no? Y por cada una de ellas, si yo me paro con un B de prueba y de prueba en B sub 01 y en B sub 02, ya sea en modo diferencial o en modo común, lo que voy a ver por un lado es RC y por el otro lado también RC. Entonces, el circuito no es mayormente complicado. Veamos ahora el ejemplo 3.1. Se tiene un amplificador diferencial con las siguientes características. RC igual a 4.7K, I sub 0 2000 A y RN 100 kiloohmios. Los transistores tienen una beta de 100 y un BT de 25 milivoltios. Determine las ganancias de voltaje diferencial y modo común con salida simple. El CMRR del circuito, la resistencia de entrada y de salida en modo diferencial y en modo común. El objetivo de este ejemplo es ponerle número a las ecuaciones que acabamos de estudiar. El primer paso siempre es, a menos que pidan otras cosas, determinar los valores de los parámetros de los transistores para poder hacer los cálculos en AC.
en modo de alternar. Entonces, para eso necesitamos ver un poco la parte de polarización. Si la fuente de corriente del amplificador diferencial es 1 mA, quiere decir que las corrientes del colector de ambos transistores es la mitad de esa cantidad, porque ambas aportan y ambas son exactamente iguales porque los transistores son iguales en sus características. Por lo tanto, IC1 y IC2 va a ser igual a 0.5 mA. De allí obtenemos el valor de GM1 y GM2, que son iguales, por supuesto, porque son iguales a IC entre BT. Entonces, GM1 IC, que es igual a IC1 entre BT, va a ser igual a 0.04 amperes de voltio o mos, como ustedes lo conozcan. GM2 va a ser igual a ese valor. Y luego con el GM2 determinamos RPI1 y RPI2. RPI1 es igual a beta entre GM1, lo cual nos da que RPI1 es igual a 2500 ohmios y RPI2 pues es el mismo valor de RPI1. Hecho esto, calculamos primero la ganancia de modo diferencial 1. Se refiere a la ganancia de voltaje respecto a la salida 1, que es menos GM1 RC1 entre 2. La determinamos y nos da menos 94. La ganancia de voltaje en modo común 1 va a ser igual a menos beta 1 RC1 entre RP1 más 2 veces la resistencia de la fuente de corriente multiplicada por beta más 1. Eso nos da que la ganancia en modo común es igual a menos 0.023. Los signos son relativos. En realidad son definiciones que se hacen en el circuito. Simplemente son referenciales. En todo caso, una vez obtenido esto, CMRR es igual al módulo de la ganancia en modo diferencial 1 entre la ganancia de voltaje en modo común 1, nos da un CMRR de 4087 sin unidades. Se saca el módulo porque el signo no cuenta acá. Y luego se utiliza la figura del decibel porque es la típica en estos medios, de que CMRR en dB es 20 logaritmos del resultado anterior y nos da 72 decibeles. Si hacemos el modo diferencial total, no el de una salida solamente, sino el total, obviamente nos van a dar valores diferentes, pero me interesaba era los valores que me permiten tener un CMRR, porque si utilizamos el diferencial total, el CMRR va a ser siempre infinito y usualmente en los circuitos no se usan las dos salidas, a menos que haya conectado dos pares diferenciales, dos amplificadores diferenciales en cascada, o sea, uno seguido detrás del otro, en cuyo caso sí tendríamos que tomar en cuenta las salidas diferenciales. Pero usualmente los circuitos integrados, como se trabaja en electrónica, solamente se utiliza el amplificador diferencial para la primera etapa, una sola de las etapas nada más. Luego calculamos las resistencias de entrada por cada lado del circuito. La resistencia de entrada 1, que va a ser igual a la resistencia de entrada 2, va a ser igual a RPI porque el emisor está a tierra y lo único que hay es la base, la juntura base emisor de los transistores. Eso nos da por supuesto una resistencia de entrada de 2500 ohmios. La resistencia de entrada en modo diferencial se toma como si hubiese una fuente de voltaje diferencial entre las dos bases de los transistores. Es decir, que vemos al mismo tiempo dos caminos de resistencia que están en serie. Por lo tanto, se suman. Entonces eso nos da una resistencia de entrada de modo diferencial igual a 2pi, o sea, es 5 kilo ohmios. Y la resistencia de entrada de modo común tiene que ver un poco como una sola fuente, que es igual a ambas entradas, que es la común, pero hay una resistencia en el emisor, que es la resistencia Rn. Esta resistencia Rn, si uno la refleja del emisor hacia la base, queda multiplicada por beta más 1. Y como hicimos el truco de dividir la Rn en dos resistencias en paralelo,
equivalentes a 2 Rn cada una. Por lo tanto, nos va a quedar que la resistencia de entrada de modo común es Rp más 2 Rn multiplicado por beta más 1, lo cual nos da una resistencia de 20.2 mega. Observen lo importante que es la resistencia de la fuente. Tiene que ser alta, la mayor posible. Y este valor de 20.2 megas pues es excelente en este momento. La resistencia de salida de modo diferencial, 1 para una sola de las salidas es igual a RC, la resistencia donde está el colector, y así es igual a 4.7K, y la resistencia de salida de modo común también es la misma, es igual a 4.7K. Entonces estas son las cifras de el amplificador diferencial básico. Entonces, bueno, ya habiendo visto los aspectos quizás más importantes de la configuración del par diferencial, que como pueden observar no tiene, digamos, una mayor complejidad en sí mismo, vamos un poco a estudiar otros aspectos del mismo. Tiene en este caso la polarización. Entonces tenemos un amplificador diferencial con señales de entrada B1 y B2, con la fuente de corriente que está en su emisor, con su resistencia asociada Rn, y las resistencias de colector que son exactamente las mismas. Ese sería un circuito típico de un amplificador diferencial. Ahora, ¿qué vamos a colocar en la fuente de corriente? O sea, ¿cómo se maneja el aspecto de la fuente de corriente? Porque estamos hablando de un circuito electrónico. No me vale el símbolo de la fuente de corriente. Tiene que haber algo electrónico allí que produzca esa fuente de corriente que se observa. La fuente de corriente más sencilla que puede haber es una simple resistencia. Recuerden, una fuente de corriente en este caso tiene que ser constante. En este caso es una corriente DC, es una fuente DC constante. Por lo tanto, si yo coloco una resistencia, simplemente una resistencia de valor RE, en ese nodo, entre el nodo emisor y la fuente de polarización B sub DE, ya eso produce una corriente constante. ¿Por qué? Si ustedes recorren desde la base hacia el emisor, tengo tierra, voltaje de tierra en la base del emisor, estamos haciendo el análisis DC. Paso por la juntura base emisor, hay una caída de voltaje que en este caso se llama B sub F. Entonces 0 menos B sub F produce menos B sub F en el nodo de emisor. Y del otro lado tenemos un voltaje B sub E que típicamente es negativo. Así como B sub C es típicamente positivo, B sub E es típicamente negativo. Entonces la corriente que circula por la resistencia de emisor, la resistencia RE, es menos B sub F menos B sub E entre RE. Y ese es el I sub 0 que aparece en la simbología de la página anterior. O sea, cuando hablamos que es una fuente de corriente de valor I sub 0, ese I sub 0 va a tener esa expresión. Y va a depender del valor de RE. Y el caso de Rn, para la parte de análisis AC, pues Rn va a ser igual a RE. Entonces RE conjuga la corriente y además conjuga el valor de la resistencia de la fuente en AC. No es un circuito particularmente complicado. Veamos el ejemplo 3.2. Se nos pide determinar el punto de operación en DC de los transistores, el valor de la corriente sub 0, la resistencia Rn de la fuente de corriente y la ganancia en modo común, salida simple. Si se sabe que VCC es más 15 voltios, B es igual a menos 15 voltios, RC es igual a 3.9K, R es igual a 10K y los transistores tienen una beta de 100, un voltaje base emisor de 0.6 voltios y un voltaje térmico de 25 milivoltios. Nuevamente vamos a poner así en contexto los valores numéricos que están presentes en el circuito. Comenzamos con el cálculo de la corriente de la fuente de corriente I sub 0. Vemos que de un lado la corriente baja como viniendo del colector hacia el emisor. Por lo tanto, cuando pasamos de la base hacia el emisor, la base está a tierra,
Al recorrer esa malla nos queda que 0 menos lo que cae en la juntura base emisor me queda menos BE, y del otro lado de la resistencia está el voltaje B sub EE, y eso todo lo dividimos entre la resistencia de la fuente. Eso nos da una corriente I sub 0 de 1.44 miliamperios. Como las corrientes de emisor de cada rama del amplificador diferencial son iguales, dividimos I sub 0 en dos partes porque los transistores son exactamente iguales. Eso nos da corrientes de emisor de 0.72 miliamperios. Y la corriente de base también la calculamos. Dividimos la corriente de emisor entre beta más 1, nos da 7.1 microamperes. Y la corriente de colector, que siempre es muy parecida a la corriente de emisor, nos da alrededor de 0.71 miliamperes. Esas son las corrientes con que se energizan los transistores. A continuación calculamos cuánto cae en la resistencia de colector de cada una de las ramas. Se debe al paso de la corriente de colector a través de RC, eso nos da 2.8 voltios aproximadamente. Y luego calculamos el voltaje de colector emisor. El voltaje de colector emisor es el voltaje en el colector menos el voltaje en el emisor. El voltaje en el colector es lo que está en la fuente VCC menos lo que cae en la resistencia RC. Y del otro lado tenemos el voltaje, la caída debida a la juntura base emisor que está en el emisor, que es menos B. Haciendo la operación correspondiente nos queda que el voltaje de colector emisor 1, que es igual al voltaje de colector emisor 2, van a ser más o menos 12.8 voltios. Luego calculamos los parámetros que nos piden. Rn, que es igual a Re, porque no hay otra cosa en el emisor, que es una resistencia que sirve para hacer la corriente. Srn pues obviamente es 10K. Calculamos M1 y RPI1 para tener los parámetros asociados con los transistores. GM1 es igual a 0.028 amperes sobre voltio o mos, y RPI es igual a 3471 ohmios. Y con eso calculamos la ganancia en modo común 1, y ya sabemos la fórmula. Es menos beta RC entre RPI más 2 veces RN por beta más 1. Eso nos da menos 0.193 de ganancia. Ahora bien, como vimos en el análisis AC en el modo común, para que el modo común sea minimizado, necesitamos que la resistencia de la fuente de corriente en AC sea lo más grande posible en valor. Entonces, voy a desear como característica importante de la fuente de corriente que su resistencia Rn sea siempre lo mayor posible. Ustedes pueden decir que en el caso que vimos anteriormente, yo puedo poner RE muy grande y ya satisfago esa condición. Pero el problema es que si yo hago RE muy grande, la corriente se hace cada vez más pequeña. Y si la corriente se hace cada vez más pequeña, la polarización de los transistores se va haciendo cada vez más débil. Entonces no podemos crecer RE arbitrariamente todo lo grande que podemos querer porque no funciona así. Entonces necesitamos otro tipo de circuito para la fuente de corriente. En este caso se suele utilizar la combinación que ustedes ven en pantalla. La fuente de corriente en este caso está formada por las dos resistencias RA y RB, el transistor Q3 y la resistencia RE. Eso que está allí es un esquema de fuente de corriente que se llama activa porque tiene el transistor. Si fuese pura resistencia, pues sería pasiva. Pero aquí el transistor juega bien porque juega como un elemento que es controlado por corriente. Entonces, bueno, la idea aquí es calcular la corriente de emisor, que aquí se le denomina I sub 0 porque es la fuente de corriente, dependiendo de los valores de RA, RB, RE y las características del transistor para hallar cuánto vale esa corriente que produce esa fuente. Ok, entonces analizando el circuito,
de la manera como hemos hecho ya en todas estas clases, en el lado de la base del emisor de transistor 3 tenemos un voltaje de Thevenin que depende del voltaje V sub E. Tenemos una resistencia de Thevenin y como hicimos previamente, recorremos la malla base emisor de ese transistor para hallar primero su corriente de base y luego hallar su corriente de colector. Y la corriente de colector básicamente es la corriente I sub 0 de la fuente. Entonces, usando lo que hemos aprendido en clases previas, podemos determinar cuál es el valor de esa fuente de corriente, en este caso I sub 0, y que me permite saber cómo va a quedar polarizado el circuito. Por supuesto que requiere más cálculos que una simple resistencia, pero como vamos luego a ver posteriormente, la resistencia que ofrece este tipo de fuentes es mucho mejor que un RE. La podemos crecer hasta un cierto valor porque va a depender mucho del transistor. Como vamos a hacer en algún momento el análisis DC del amplificador diferencial, vamos a necesitar la resistencia de la fuente de corriente. Entonces nos paramos en el lado de el colector para ver qué se ve hacia abajo. O sea, yo necesito saber qué ofrece la fuente de corriente hacia el nodo de emisor. Y eso va a ser mi resistencia RN, lo que se ofrezca desde ahí, lo que se vea desde ese punto, desde el emisor hacia abajo, hacia el transistor Q3, hacia la resistencia RE y hacia la resistencia RA y RB. Entonces ahí en el emisor aplicamos un B de prueba y de prueba para ver cuál es la resistencia equivalente vista desde el emisor en dirección hacia la fuente de corriente. Colocamos el circuito equivalente, sustituimos el transistor por su modelo híbrido pi y hacemos los cálculos correspondientes. Bueno, entonces hacemos los cálculos correspondientes, definimos I sub 3 como la I de prueba multiplicado por R entre RP, que es el equivalente de RA en paralelo con RB, más RP3. Eso es un divisor de corriente. El voltaje de emisor es igual a menos I de 3 por RP más RP3. Por lo tanto, I de prueba es GM3BP3 más el V de prueba menos V sub E entre el R0 del transistor. Hasta ahora no hemos usado nunca el R0 de transistor porque no ha sido requerido. El R0 forma parte del modelo híbrido del transistor, solamente tiene un valor usualmente alto y para efectos de los cálculos de ganancia que hemos venido haciendo, pues no se ha requerido porque en realidad no aporta mucho en cuanto a los términos que hemos manejado. Pero en este caso sí es crítico. El R0 del transistor Q3 es importante, por eso se toma en cuenta para estos cálculos. Entonces el Rn de la fuente sería el V de prueba entre I de prueba multiplicado por el R0 del transistor, a su vez multiplicado por el término grande 1 más Re en paralelo con Rp más Rp3 entre R0, más beta 3 por Re entre Re más Rp más Rp3. Esa sería la resistencia que se ve desde el emisor hacia la fuente de corriente y es lo que se va a resumir en Rn, un valor que se le va a dar a Rn. Veamos el ejemplo 3.3. Determine el valor de la corriente sub 0, la resistencia Rn de la fuente de corriente y la ganancia en modo común, salida simple. Si se sabe que VCC es igual a más 15 voltios, B igual a menos 15 voltios, RC igual a 4.7 kiloohmios, RE igual a 9.1 kiloohmios, RA 470 ohmios y RB 5 kiloohmios. Los transistores tienen una beta de 100, un R0 de 50K, un voltaje base emisor de 0.6 voltios y BT igual a 25 milivoltios. La idea de este problema es comparar los resultados en AC que se obtienen con una fuente pasiva con los de una fuente activa, para que se vean un poco las ventajas o desventajas que tienen algunas de las dos configuraciones.
Bueno, estamos primero calculando la corriente que, que maneja la fuente de corriente a través de sus componentes. Hacemos un B de Thevenin en la base de la fuente. Eso nos da que es igual a B por RA entre RA más RB. El valor de B de Thevenin es igual más o menos a menos 1.3 voltios. Y el R de Thevenin, que es la resistencia de RA y RB en paralelo, nos da 429.6 ohmios aproximadamente. A partir de allí determinamos la corriente de base del transistor 3, que es el transistor que maneja la fuente activa, y eso nos da que recorriendo la malla que es de la base hacia el emisor, nos da una corriente de base de 14.3 micros. La corriente del colector 3 de ese transistor va a ser beta veces esa corriente de base, va a ser 1.43 mA, lo que nos da que la corriente que circula por el circuito, por cada rama del circuito, va a ser aproximadamente 0.72 miliamperes. A partir de ahí, pues podemos calcular cuánto vale la resistencia de la fuente, que ya la obtuvimos en los cálculos previos, y nos da que la resistencia Rn que ofrece esa fuente es alrededor de 4.1 megaohmios. Estamos hablando ya de las escalas de valores de las resistencias de fuentes de corriente, pero vemos que la ganancia en modo común 1, que es el objeto de interés de estos ejemplos, es alrededor de menos 0.00048, considerablemente más pequeño que el caso de la fuente pasiva. Esto significa que nuestro CMRR va a ser mucho mejor en este caso. Y esa es la idea. La idea es que obtener un valor lo más cercano a lo ideal del CMRR. En este caso, que la ganancia de modo común sea cero. Obviamente nunca va a ser así, pero nos vamos a tratar de acercar lo más posible a eso. El segundo esquema para hacer una fuente de corriente se llama fuente de espejo. Fuente espejo de corriente. Simple. Se usan dos transistores pegados base con base, que son el dispositivo 1 y el dispositivo 2. Cuando se dice pareado, es que al igual que en el par diferencial, con los transistores Q1 y Q2, estos dos transistores son exactamente iguales. Son copia fiel uno del otro. Tienen que tener las mismas características. Adicionalmente a eso hay una red de polarización que permite pasar corriente a esos dos transistores. Y del lado derecho, pues tenemos algo que energiza ese segundo transistor y es el que va conectado eventualmente al emisor del par diferencial. Entonces la estructura general de un fuente espejo de corriente simple es esa, en términos de cajitas, ¿no? Y eso es un esquema típico de polarización en los amplificadores diferenciales. Repito, la idea es buscar el mayor RN posible sin sacrificar la corriente. Por eso es que estos esquemas se diseñan de esa forma. Otra ventaja de utilizar fuente espejo de corriente es que yo puedo utilizar la fuente de corriente y replicarla en varios puntos de un circuito. O sea, es decir, yo la diseño para un amplificador diferencial, pero además de eso, si necesito ese mismo valor de corriente en otras partes del circuito, puedo tomar como que un enlace allí y sacar corriente para otra parte del circuito, que es el dispositivo apareado 3 y el dispositivo apareado 4, por ejemplo. Digo, oye, si aquí hay corriente en ese nodo que une al dispositivo 1 y al dispositivo 2, tomando un cablecito de allí, me lo llevo hacia otro transistor y hacia otro transistor, al transistor 3 y al transistor 4. De tal manera que puedo, sin mucho esfuerzo, replicar la corriente en muchos puntos del circuito.
¿Ok? Entonces, por eso es la ventaja de utilizar la fuente espejo de corriente. Es una ventaja importante. Ok, en la imagen tenemos lo que sería la implementación de una fuente de corriente tipo espejo. Tenemos una resistencia real que es lo que sería la red de polarización que garantiza que los transistores Q1 y Q2 se enciendan. A través de RA hacemos pasar una corriente que también llega a la base de los transistores, lo que la permite que actúen. Siendo transistores exactamente iguales, van a demandar la misma corriente de base y por lo tanto todo se equilibra dentro del esquema de la fuente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el circuito? El circuito va a replicar del lado del transistor 2 todo lo que pase del lado del transistor 1. Por eso se le denomina espejo de corriente. Lo que pasa en transistor 1 con su corriente de polarización se va a replicar en el transistor 2. De tal manera que el cálculo de I sub 0 se resume del lado del transistor Q sub 1. Ok, entonces aplicando el recorrido de malla observamos que la I de referencia, que es como la corriente con la cual vamos a relacionar a I sub 0 de la fuente de corriente, la podemos definir como V sub CC menos lo que cae en el voltaje base emisor del transistor 1 más el voltaje V sub con su respectivo signo eventualmente y dividido entre RA. Vemos que topológicamente el voltaje base emisor 1 necesariamente es igual al voltaje base emisor 2. En este caso vamos a tener que recurrir a la ecuación de corriente que define el transistor a nivel de semiconductores. La corriente de emisor se define como la corriente inversa de operación del transistor multiplicado por E a la voltaje de base emisor entre eta Vt menos 1, donde Vt es el voltaje térmico. Y eta es un factor de proporcionalidad que tiene que ver con los transistores. Y de allí despejamos cuánto vale el voltaje de base emisor para poderlos igualar a ambos. Entonces, despejando el voltaje de base emisor de esa ecuación, nos queda que el voltaje de base emisor es eta voltaje térmico logaritmo neperiano de E y E entre I es 0. ¿Okay? Pasamos el 1 para este lado y no sé cuánto, todo lo que usualmente uno hace para el despeje de esa ecuación. Por definición, la corriente por el transistor, por el emisor del transistor 1 tiene que ser igual a la corriente del emisor del transistor 2. Tienen que ser iguales. Entonces, si cada uno de los transistores tiene una corriente de emisor asociada, pues entonces tenemos que igualar la expresión que obtuvimos para el transistor 1 igual a la expresión que obtuvimos para el transistor 2 de los voltajes base de emisor. Si las corrientes son iguales, entonces necesariamente la I de ref va a ser igual a 0, es decir, la corriente que baja por el transistor 1 va a ser igual a la corriente que baja por el transistor 2. Ahí es lo que se llama el efecto de espejo. Entonces aquí el truco está en calcular I de ref en base a lo que está allí. VCC que lo conocen, voltaje base emisor que lo conocen, voltaje BE que es la fuente negativa lo conocen, RA es un valor que ustedes van a determinar ahí pero se conoce y eso automáticamente dice, bueno, I sub 0 es equivalente a ese I de ref que está allí. Ese es el efecto de espejo de corriente. El primer paso para calcular la resistencia equivalente de la fuente de corriente es simplificar el análisis. Entonces nos colocamos en la base de Q1 para ver cuál es la resistencia equivalente que se ve desde la base de Q1 y luego nos iríamos hacia Q2 pero ya habiendo calculado esa resistencia. De tal manera que simplificamos enormemente
el cálculo de lo que estamos haciendo lo simplificamos para hacerlo como en dos partes. Entonces nos colocamos en la base del transistor Q1 y colocamos un B de prueba y de prueba. Observamos que por un lado está el camino de RPI1, cuya corriente viene dado por el B de prueba dividido entre RPI1. Por otro lado está la fuente de corriente GM1 BP1 y BP1 es B de prueba. Y por otro lado está la corriente que baja por R01, que es básicamente B de prueba entre R01. Y por el otro lado está la resistencia RA de polarización, que es B de prueba entre RA. Entonces tenemos cuatro corrientes asociadas allí, ¿verdad? Que son las que van a permitir establecer las ecuaciones de cálculo para la resistencia vista desde la base del transistor 1. Ok, entonces vamos a ver un poco cómo hacemos que el análisis sea lo más sencillo posible. Entonces vamos a hacer dos partes. La primera, ver la resistencia que se ve desde la base del transistor 1 para resumirlo en un solo elemento, una resistencia equivalente. Luego que hagamos eso, nos vamos al transistor 2 y solamente vamos a tener que tomar en cuenta esa resistencia equivalente porque ya la resumimos en una sola expresión. Y eso nos ayuda a aligerar el análisis. Visto así, colocando un nuevo I de prueba y un B de prueba solamente para esta parte del circuito y hallar la resistencia, vemos que hay como una especie de nodo de corriente. I de prueba va a ser igual a B de pi entre RPI1, que es una de las corrientes, a beta 1 y B1, que es otra de las corrientes, a BP1 entre RP1, es otra de las corrientes, y a RP1 entre RA, es otra de las corrientes. Decimos que BP1 es igual a B de test, lo cual hace que en todos los términos aparezca el B de prueba. Y procedemos a despejar la resistencia equivalente en la relación de B de prueba y de prueba que tenemos puesto en el circuito anterior. Ok, entonces vamos a ver un poco cómo hacemos que el análisis sea lo más sencillo posible. Entonces vamos a hacer dos partes. La primera, ver la resistencia que se ve desde la base del transistor 1 para resumirlo en un solo elemento, una resistencia equivalente. Luego que hagamos eso, nos vamos al transistor 2 y solamente vamos a tener que tomar en cuenta esa resistencia equivalente porque ya la resumimos en una sola expresión. Y eso nos ayuda a aligerar el análisis. Visto así, colocando un nuevo I de prueba y un B de prueba solamente para esta parte del circuito y hallar la resistencia, vemos que hay como una especie de nodo de corriente. I de prueba va a ser igual a B de pi entre RP1, que es una de las corrientes, a beta 1 y B1, que es otra de las corrientes, a BP1 entre RP1, es otra de las corrientes, y a RP1 entre RA, que es otra de las corrientes. Decimos que BP1 es igual a B de test, lo cual hace que en todos los términos aparezca el B de prueba. Y procedemos a despejar la resistencia equivalente en la relación de B de prueba y de prueba que tenemos puesto en el circuito anterior. Veamos el ejemplo 3.4. Determina el punto de operación en DC de los transistores. La resistencia RN es la fuente de corriente y la ganancia en modo común, salida simple. Si se sabe que PCC es más 10 voltios, BE menos 10 voltios, RC1 es igual a RC2 es igual a 3.3 kiloohmios y RA es igual a 3.1 kiloohmios. Los transistores tienen una beta de 100, un R0 de 50K, un voltaje base emisor de 0.6 voltios y un voltaje térmico de 25 milivoltios. En pantalla vemos el ejemplo, el circuito que estamos tomando como ejemplo para los cálculos, ¿no? Es la fuente tipo espejo de corriente en un par diferencial. Bueno, calculamos primero el valor de la fuente de corriente del espejo, de la rama del lado izquierdo. Calculamos cuánto vale el valor de I sub A. I sub A es igual a 0, que es el potencial que queda en esa parte de la rama, menos lo que cae en la calle de la juntura base emisor del transistor 1 más B sub E entre RA. Esto nos da que I sub A es aproximadamente 3 miliamperios. La voltaje de base emisor 1 es igual a voltaje de base emisor 2, por lo tanto
las corrientes de los emisores son necesariamente iguales. Por lo tanto, el I sub 0 va a ser exactamente igual a I sub A, que es la corriente que baja por la rama de la izquierda, lo cual nos da un I sub 0 de 3 mA. Como los transistores son exactamente iguales, pues la corriente por cada rama del amplificador diferencial va a ser igual a 1.5 mA. En cuanto a los cálculos asociados a cada parte del circuito, bueno, pero la caída en RC va a ser igual a la caída debido a la corriente que circula por la rama. Eso nos da 4.95 voltios. El voltaje colector emisor, la diferencia entre el colector y el emisor, eso nos da 5.65 voltios aproximadamente para cada uno de los transistores. El GM3, que es IC3 entre LT, nos da 0.06 amperes sobre voltios. El RPI3 nos da beta, que es igual a beta entre GM, nos da que RPI3 es aproximadamente 1667 ohmios. Y una vez con los parámetros en DC, hallamos el RN, que en este caso del espejo de la fuente de corriente en forma de espejo de corriente es igual a R02. Entonces implica que Rn es igual a 50K, una resistencia de una fuente muy bajita, comparado con los valores que hemos obtenido antes. Y la ganancia en modo común por la salida 1 es igual a menos 0.032. Como ven, los valores de alguna manera desmejoraron respecto al circuito anterior, pero la configuración de espejo corriente tiene características importantes que vamos a ver más adelante, y aparte de eso es el comienzo de la siguiente configuración. La siguiente configuración está basada en el espejo de corriente. Luego tenemos la fuente de corriente tipo Whitler. La fuente de corriente tipo Whitler es parecida a la fuente espejo de corriente, con la única diferencia es que se le añade una resistencia, en este caso R2, en el emisor de Q2. Y adivinen para qué. Para mejorar la resistencia Rn de la fuente de corriente. Entonces se le hace esa pequeña modificación al espejo de corriente añadiéndole una resistencia en el emisor. Desde el punto de vista de polarización, pues es importante calcular cuánto vale la de referencia, la I de referencia, para poder saber cuál es la corriente. Ese es el lado del transistor 1, cuál es la corriente que está del lado del transistor 2. Y el esquema desde el punto de vista de la polarización es similar al del espejo de corriente que acabamos de ver. Entonces recorremos la malla para saber cuándo vale I de ref, pero vemos que en las bases hay un cambio importante. Antes era voltaje de base emisor 1 igual a voltaje de base emisor 2, simplemente. Aquí es voltaje de base emisor 1 igual a voltaje de base emisor 2 más lo que cae en esa resistencia adicional que añadimos. Aplicando nuevamente las ecuaciones asociadas al transistor para la corriente de emisor, despejando eso en función, sacando del voltaje de base emisor, despejando esa expresión, nos queda un logaritmo neperiano asociado y lo sustituimos en la ecuación. Entonces tenemos dos términos que tienen que ver con logaritmo neperiano más un término lineal que es I sub E2 por R. Bueno, entonces, para ir simplificando los términos, acomodemos mejor los logaritmos neperianos, dado que las corrientes inversas de polarización de los transistores son iguales. Y obtenemos que eta bt, el logaritmo neperiano de IE1 entre IE2 es igual a IE2 por RE. Sabemos que IE1 es igual a I de ref y que IE2 es igual a I0 por el esquema que estamos viendo. Por lo tanto, reemplazando nos queda que I sub 0
del lado izquierdo es igual a eta bt entre R por el logaritmo de I sub ref entre I sub 0. Esa ecuación no es despejable, entonces se suele resolver por tanteo. Para el cálculo de la resistencia ofrecida por la fuente de corriente hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el caso del espejo. Dividimos el circuito en dos partes. Lo que se ve desde de la base del transistor Q1 hacia allá, calculamos eso, su resistencia equivalente a través de un B de prueba y de prueba. Eso me da el valor RP o el valor equivalente de la fuente. Y luego me voy a ir hacia el transistor Q2 y lo veré desde el colector de ese transistor para ver qué resistencia me ofrece. Es el mismo procedimiento dividiendo esa parte del circuito en dos partes pequeñas. Bueno, procediendo al mismo modo que hicimos con el espejo, colocamos la fuente de prueba, colocamos las expresiones asociadas a ella y me va a dar al final una resistencia equivalente que es B de fuente de prueba vistas desde la base del transistor Q1 hacia ese lado del circuito, hacia el lado izquierdo del circuito. El proceso de cálculo es similar al del espejo de corriente. Hecho esto, nos pasamos a la corriente de colector, al lado del colector de Q2 y calculamos cuánto es, aplicando ahí un B de prueba y de prueba en ese punto, en el colector de Q2, para ver cuál es la resistencia que se ve hacia arriba. Nos queda entonces que IB2 es igual a menos la B de prueba de la I de prueba aplicada ahí entre R2 más R equivalente más RP2, que es como un divisor de corriente. Obtenemos la expresión de B sub E y le colocamos allí la corriente IB2. Y empezamos un poco a discriminar los términos asociados a eso, ¿no? Que cada vez se lo colocaremos en función de la resistencia, el I de prueba y el B de prueba. Bien, habiendo hecho eso y agrupando los términos para tener solamente voltaje de prueba y resistencias, empezamos un proceso de despeje de la corriente de prueba entre voltaje de prueba y nos queda que el Rn de la fuente de corriente es R02 multiplicado por todos esos términos. La diferencia aquí consiste en la presencia de R2 y R2 potencia la resistencia Rn. Entonces, nuevamente, aunque las ecuaciones lucen como complicadas, porque bueno, he sido lo más detallista posible en el proceso de despeje, en realidad lo importante aquí es tener un mejor Rn. O sea, ese pequeño cambio al colocar esa resistencia en el emisor de el espejo de corriente para transformarlo en la fuente Wheeler es precisamente buscando un mejor Rn. O sea, tienes la polarización que digamos, se pierde un poco porque es un esquema iterativo para hacer el cálculo, lo cual obviamente quita tiempo. Y por el otro lado se gana un mejor Rn. Entonces, esas son las fuentes de corriente básicas que uno puede observar en un amplificador operacional. El amplificador diferencial en sí mismo es muy sencillo. Dos transistores con su resistencia y su fuente de corriente. Lo que puede llevar un poco de tiempo es determinar estas cosas, ¿no? Determinar estos valores de resistencia, hacer el análisis del circuito. Entonces, bueno, con eso finalizamos el análisis del amplificador diferencial. Vamos a volver más adelante tocando la versión del FET, ¿no? Eso lo vamos a ver en las próximas clases, pero por lo menos ya el esquema básico de amplificador diferencial ha sido presentado en esta clase. Veamos el ejemplo 3.5. Si tiene un amplificador diferencial que usa una fuente de corriente Wheeler, determine el valor de la corriente y la resistencia Rn de la fuente de corriente. Se sabe que V sub cc es igual a 10 voltios, V sub e menos 10 voltios, Ra igual a 19.3 kiloohmios y R2 igual a 1K. Los transistores tienen
una beta igual a 100, un voltaje de Early igual a 100 voltios, el voltaje base emisor es igual a 0.7 voltios y VT es igual a 25 milivoltios. Ese proceso de tanteo, un proceso iterativo, lo podemos observar con este ejemplo. Vamos a suponer que esta vale igual a 1, que el voltaje térmico es 25 milivoltios, que I de ref lo calculamos y nos dio 1 miliampere, que el RE de la fuente de corriente es un K, y lo reemplazamos en la ecuación de la lámina anterior. Me queda I sub 0 es igual a 25 milivoltios entre un K por el logaritmo neperiano de 1 miliampere entre I sub 0. Entonces, del lado izquierdo está I sub 0 y del lado derecho está una expresión que es una función de ese I sub 0. Entonces, vamos a empezar a darle valores a la corriente I sub 0 hasta que ambos términos de la derecha y la izquierda se igualen. Empezamos con 1 miliampere, dado que I de ref es 1 miliampere, es un buen punto para empezar, porque de otra manera no tendríamos forma de estimar cuál es el mejor valor inicial. Entonces, I de ref es una buena referencia. Colocamos allí 1 miliampere y eso obliga a que la función del otro lado, que sería el neperiano de 1 miliampere entre 1 miliampere, daría 0. Entonces, todo se terminó a 0. Tanteando, decidimos reducir el valor de la corriente en la mitad, 0.5 miliampere. Observamos que del otro lado me da 0.173 miliampere. Sacamos la mitad de 0.5, 0.25 y vemos que a medida que vamos reduciendo I sub 0 va aumentando el término de la derecha y tienden a hacerse iguales. Entonces ya empieza un proceso donde con mucho cuidado uno va manejando las cantidades y las va incrementando en una proporción que permita encontrar el punto donde ambos lados de la ecuación se encuentran. Si observan bien al final de la tabla, con 0.067 ampere es igual del otro lado a 0.676 ampere, y el siguiente término es 0.068, que es igual del otro lado a 0.0672. El término anterior son casi iguales, mientras que este ya están más diferenciados. Por lo tanto, yo me quedo con la opción previa. Voy a suponer que I sub 0 es igual a 0.067 amperios. Una vez calculada la corriente por el proceso iterativo, pues podemos calcular el resto de los parámetros del transistor. R01 se suele calcular como el voltaje de Early dividido entre la corriente de polarización. En este caso, R01 sería 100 kiloohmios. GM1 ya sabemos es IC entre VT, eso nos da GM1 igual a 0.04 amperes sobre voltio. RP1 es beta sobre GM, nos da un RP de 2500 ohmios o 2.5K. Y calculamos el primer valor, que es el que necesitamos para el cálculo de la resistencia de la fuente, que es RP. RP, de acuerdo a las fórmulas que vimos en las láminas anteriores, nos da 24.71 ohmios. Una resistencia bajita en este caso, pero eso es una resistencia que es la resistencia vista desde la base del transistor de la fuente de corriente Whitlock hacia la parte del espejo, donde está el cortocircuito entre el colector y la base. Calculamos ahora el R0 del transistor 2. Nos da que ese R0, voltaje entre la corriente del transistor 2, del lado de donde está la resistencia en el emisor de la fuente de Whitlock, es 1.48 mega. El GM2 es 0.027 amperes sobre voltios. Y el RP2 es igual a 37K. Colocando esos valores y trayendo el valor de RP para esta expresión, nos da que el RN de la fuente es 5.37 megaohmios, una resistencia considerablemente mejor que la que obtuvimos con la espejo de corriente. Solamente con la introducción de esa resistencia en el emisor se gana
una buena resistencia para la fuente de corriente. Bien, entonces cerramos con la referencia de bibliografía. En el libro de Adele Cedra y Ken Smith lo pueden hallar en los capítulos 7 y 8. En el libro de Donald Niamen lo pueden hallar en los capítulos 4, 5, 6, 10 y 11. Y en el libro de Rashid está en los capítulos 7, 8 y 9. Recuerden buscar alguno de ellos y profundizar un poquito más en los aspectos tocados en la clase. Nos vemos en la clase número 4.